vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, ya en honor al tiempo, respeto a los presentes. Vamos a iniciar con la clase correspondiente a la semana número 4 del módulo de Economía para la Salud. Vamos a iniciar esta clase con la presentación de los mapas de proceso de la semana, la tarea correspondiente a la semana anterior. El objetivo es que podamos verlo acá, vamos a verlos de todos los grupos, hacerles comentarios generales para que podamos comprender cómo se estructura adecuadamente con base en lo que ustedes ya hicieron. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de los comentarios, las observaciones que les haga en esta ocasión, ustedes puedan hacer las correcciones correspondientes y enviarlo nuevamente. O sea, el objetivo acá no es reprobar a nadie, colocar una calificación mala, sino el hecho de que comprendamos cómo se hace. Entonces, vamos a hacer observaciones y ustedes tendrán la oportunidad de volver a cargarlo en caso de que hayan correcciones. Entonces, yo ya tengo acá descargados los documentos, las tareas que ustedes enviaron. Entonces voy a ir tomándolos así al azar. Voy a mostrarlo yo en pantalla y un representante de ese equipo nos los va a explicar. Vamos a tener 5 minutos como máximo cada equipo. Bien, muy bien. ¿Ya observan mi pantalla? Sí, ok, perfecto. Entonces vamos con este equipo. Los integrantes, Laura Beatriz Pineda, Nidia Georgina Rodríguez y Rodrigo Francisco Rivera. Vamos a ver quién del equipo puede explicárnoslo. Adelante, doctor Rivera. Ok, doctor. Entonces lo presentamos en base a lo que usted tiene en el archivo. Sí, sí, lo que está en pantalla. Yo lo que quiero es que me expliquen lo que ustedes elaboraron. Ok, ok, está bien. Bueno, buenas tardes, compañeros. Este día vamos a hablar con referencia a el mapa de procesos de centros de costos de Unidad Médica de Soyapango. En este caso, vamos a hablar sobre el funcionamiento con fondos de tripartita, ¿verdad? En este caso, tenemos que se clasifica en base a si son costos administrativos, si son de servicios de apoyo o de consulta externa y de emergencia. En este caso, así es como está el mapa de procesos de este centro de salud. Entonces, aquí cabe mencionar que nosotros hemos puesto la distribución que ya este centro de salud eh, tiene, ¿verdad? Como parte de su proceso de atención. En este caso, los servicios que ofrece son medicina general, clínica metabólica, también tenemos la salud mental, psiquiatría y psicología, y de igual manera tenemos la medicina interna, cirugía general, y por último también tenemos el área de dermatología. Luego tenemos el siguiente, que es la odontología general y la odontopediatra, cirugía maxilofacial, ginecología, obstetricia, perinatología, la medicina pediátrica, otorrinolaringología y medicina del trabajo. Que si bien todos ustedes pueden ver que cada una de estas consulta externa y emergencia como tal es como tal un servicio que se ofrece como un producto final, ¿verdad? Ahora tenemos también los administrativos, que en este caso tenemos la dirección, almacén, administración, trabajo social, admisión y registros médicos. Aquí queremos hacer una aclaración, ¿verdad? Que sería una corrección en el caso de los servicios generales, que los servicios generales nosotros los habíamos considerado como servicios como administrativos, pero realmente ya haciendo la revisión como equipo y todo, nosotros llegamos a la conclusión de que este es un tipo
de servicio de apoyo, pero que entra como logístico. Ahora bien, en el caso de los servicios, ya hablamos de los servicios de apoyo, tenemos aquí la división de los servicios asistenciales y los servicios logísticos. Dentro de los asistenciales tenemos farmacia, laboratorio, rehabilitación, la terapia respiratoria y por último tenemos aquí ya en los logísticos el arsenal. Ahora bien, en la siguiente parte podemos ya ver el cuadro donde nosotros ya hicimos la clasificación de la unidad o servicio y el tipo de producción. En este caso tenemos que medicina general, la clínica metabólica, la salud mental, medicina interna. Estos estamos hablando de una producción final. Cabe recalcar que cuando hablamos de una producción final estamos hablando de aquellos servicios que se ofrecen donde damos una atención directa a los pacientes, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de estos consultorios es la atención directa, es donde se hace el diagnóstico, hacemos una evaluación médica, establecemos un tratamiento, hacemos toma de signos vitales, etcétera. Entonces ahí es una producción final. De igual manera tenemos los consultorios de medicina pediátrica, otorrinolaringología, medicina del trabajo. Luego tenemos, como les mencionaba, farmacia, laboratorio, rehabilitación y terapia respiratoria como apoyo asistencial, que si bien estos no dan una atención directa a los pacientes, pero son fundamentales para que puedan brindar para que se pueda dar esa atención directa de parte de la gente, del personal de salud que da una atención médica. Y luego tenemos el arsenal, trabajo social, arsenal, perdón, y aquí agregamos a lo que les mencioné al principio, que son los servicios generales como apoyo logístico. Son aquellos que, si bien tampoco tienen contacto directo con los pacientes, y ¿cuál es la diferencia? Que en este caso de los apoyos logísticos son aquellos que, aunque no tengan el contacto con el paciente, forman parte fundamental para que pueda funcionar el servicio. Aquí también estamos hablando que se puede incluir hasta la infraestructura como tal, es decir, servicios generales, por ejemplo, si ellos generan la limpieza del lugar, entonces el área de limpieza puede hacer que haya que podamos dar un servicio como tal. También lavandería, si tenemos las sábanas, si tenemos las gabachas, si tenemos también ropa limpia como tal para nuestro paciente. Y también el área de cocina, ¿verdad? Que podemos incluir aquí, que son de apoyo logístico siempre quienes nos van a proveer un servicio para los pacientes. Trabajo social, la dirección, almacén, administración y admisión y registros médicos, nosotros los hemos colocado como apoyo administrativo, que si bien no hay atención directa, pero al final si nosotros no tenemos este apoyo logístico, una planificación estratégica, el servicio pues no se podría dar con un mejor flujo de atención. Entonces, eso sería parte de la presentación de nosotros como equipo. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, doctor Rivera. Aquí algunas observaciones. Ustedes colocaron financiamiento con fondos tripartita. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son esos fondos? Ok, ahorita, vale, lo que ocurre aquí es que como tal, la unidad médica en realidad solo recibe el fondo directamente de lo que el asegurado como tal provee a la institución. O sea, todo lo que se le descuenta a ellos, en este caso, entra directamente como el financiamiento para la institución. Ok, No sé, tal vez bien. me podrían apoyar mi compañera para... Bien, ahí, o sea, sí, el Seguro Social tiene un financiamiento tripartito. Ahora, es importante que ustedes detallen de dónde proviene ese financiamiento. Todas las instituciones del Seguro Social van a tener exactamente la misma fuente de financiamiento, que son tres: fondos del presupuesto general, fondos del Estado, el, la
la Con cotización el del empleado, asegurado, o ajá, sea, los del fondos. trabajador. Y por último es la parte que aporta el patrono. O sea, eso hay que dejarlo detallado. Sí, son fondos tripartitos, pero hay que dejar detallado Estado, patrono y trabajador. Bien, eso y todas las instituciones del Seguro Social tienen el mismo financiamiento, porque es financiamiento general de ellos. Entonces, hay que detallar, esa es una de las observaciones que tenemos acá, hay que detallar esos tres fondos o las tres fuentes de financiamiento. En el caso, acá ustedes han colocado consulta externa y emergencia. Son dos cosas diferentes. La consulta externa tiene todos estos consultorios, ¿verdad? O clínicas, pero la emergencia es un servicio aparte. Entonces, hay que separarlo. Debe de dejar en un cuadrito que sería emergencia, luego dejar en el otro cuadro consulta externa y abajo detallar todas las especialidades como muy bien lo han hecho. Entonces, nos falta eso, falta que coloquen por separado la emergencia. Bien, pues la observación que ustedes mismos identificaron es la parte de servicios generales, que no es administrativo, sino que es un servicio de apoyo logístico. Esas serían las tres observaciones en este mapa que ustedes han realizado, las fuentes de financiamiento, separar la emergencia y cambiar de posición servicios generales, apoyo logístico. Ahora bien, en la clasificación. La clasificación está bien, solamente mover ese otro. Hay que agregar acá la unidad de emergencia como otro centro de producción final. Bien, justamente como lo van a agregar en el esquema, también aquí detallarlo. Ahora bien, aquí es importante que coloquen que es consultorio. Si es consultorio, si es servicio de hospitalización, sé que aquí no hay hospitalización, pero si lo hubiera, hay que separarlo, porque, por ejemplo, otorrinolaringología tiene tanto la parte quirúrgica como la parte de consulta externa. Entonces, hay que ser específicos en eso. Es consultorio o consulta externa de otorrinolaringología, consulta externa de medicina pediátrica. Hay que irlo detallando porque algunas de las especialidades tienen diferentes servicios o diferentes áreas de atención. La consulta externa puede haber un consultorio de emergencia incluso o puede haber un área quirúrgica o el área de hospitalización. Entonces hay que dejarlo bien detallado en esta parte. Estas son las observaciones que tendría para el equipo. ¿Estamos claros las modificaciones que haríamos? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos con el siguiente que sería el grupo número 6, Ingrid Hernández, Edgar Erazo, Jorge Rugamas, Gerardo Arévalo y Jorge González. ¿Quién del equipo nos va a explicar? Vamos a ver, el primero a que veo acá, Jorge Ernesto González. ¿Nos explica, por favor? Bueno, sí, claro. Vamos al Bueno, esquema. con respecto al mapa, pues el Hospital Nacional Rosales, haciendo una brevísima introducción, ustedes saben que es el hospital de referencia para el adulto, específicamente para los adolescentes de los 12 años en adelante. Es un hospital que cuenta con 27 especialidades aproximadamente entre quirúrgicas y de medicina interna. El financiamiento es de fondos nacionales, nada más. Si hace dentro de sus contrataciones, em, concesiones, por ejemplo, en el caso de la limpieza y de la vigilancia, que es mixta, se hace a través de un servicio específico de vigilancia interna o digamos de un departamento de vigilancia, un departamento de limpieza y se complementa con servicios privados en ambos casos. Actualmente, como ustedes saben, el hospital siendo remodelado y prácticamente todo está cerrado, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de darse una vueltecita por ahí, se habrán dado cuenta de que todo está total y completamente cerrado y
Eh, Eso hace que la, que las características del hospital cambien un poquito, ¿verdad? Pero, digamos, en cuanto al funcionamiento general y a lo que el mapa se refiere, eso sigue igual, aunque sí hay una fuga, digámoslo así, de fondos en este momento para el pago de los lugares a donde se están arrendando lugares para consulta, como es el caso de la hospitalización de medicina interna, hospitalización de cirugía general, eh, servicios de ortopedia, servicios de ortopedia, está afuera, otorrinolaringología, gestor de camas, que es para preparar al paciente para cirugías, entre otros, y todos los que tienen que ver con administración, UFI, la unidad de compras, bodega, eh, recursos humanos, administración. Básicamente ahí adentro solo está. Eso para ponerles un contexto por un ¿Aló? tema, porque sí hay una fuga de fondos en ese sentido. Solamente está la unidad de emergencia, algunos servicios de hemodiálisis, oftalmología, la dirección del hospital, farmacia y consulta externa. Una parte Ok, de consulta externa. Bueno, muy bien. habiendo mencionado eso, este es un hospital que tiene su presupuesto general y funciona a través también de algunas donaciones que siempre son canalizadas por el Ministerio de Salud, que es lo que Ok, ustedes ven allá arriba. Luego de eso tenemos que tiene su unidad de emergencia, que tiene su propio presupuesto, funciona como que fuera un servicio, digámoslo así. Dentro de esa estructura está la observación y la atenciones de emergencias para pacientes clasificación amarillo, verde, amarillo y rojo, según triage. La consulta externa que cuenta con medicina interna y medicina general, sí tenemos médicos de medicina general, pero no como consulta, sino que ustedes sabrán que actualmente existe para el sistema de referencia de retorno interconsulta, existe la figura del médico filtro. Entonces, los médicos generales que tenemos nos sirven como médico filtro de las referencias recibidas. Luego, cirugía general, medicina interna, oftalmología, neurología, cardiología, nefrología, oncología, ok, y están las subespecialidades de hematología, perdón, también, ¿verdad? Y algunas quirúrgicas, como es el caso de las eh, coloproctología. Aparte de cirugía general, neurocirugía, este, eh, ¿qué más? Y de las médicas me faltó también endocrinología. ok, De la hospitalización, como les mencionaba, se tiene las camas no sensibles, que es donde está la UCI, observación. La UCI actualmente, también se me olvidó mencionar, está afuera. Una parte está dentro del hospital y otra parte está en el hospital militar, ¿verdad? Y hospitalización de medicina interna y de cirugía que están afuera. Hospitalización de cirugía está en el Bautista y de medicina interna que se encuentra actualmente en el Hospital Saldaña, pero con recursos del hospital, es decir, que el financiamiento es de ahí. Solamente que de los hospitales nacionales que nos han hecho, digamos, que nos han recibido en préstamo, como es el Hospital Nacional El Salvador y el Hospital Saldaña, obviamente no nos están cobrando un alquiler. Sin embargo, hay una concesión con los medicamentos y con los correcto. servicios de imágenes. Ahí sí hay un acuerdo. Que ustedes saben que desde el punto de vista económico sí tiene un impacto, aunque eso no quiere decir de Correcto. que salga billete de nosotros, ¿no? O de ellos, en el caso luego se tiene imagenología, el laboratorio clínico, que también el laboratorio clínico está afuera, imagenología por el tema de los equipos, está aún adentro del hospital, quirófano que está adentro, rehabilitación y fisioterapia, que ese lo que se ha hecho se ingenió una forma en la que hubiera en cada uno de estos lugares que he mencionado, pues son Bautista, Saldaña y Hospital Militar, el recurso de fisioterapia se ha repartido en esos lugares para que se pueda continuar con el trabajo. Banco de sangre, que también está afuera, la unidad perdón, el departamento de patología, que también se encuentra afuera, y otro apoyo asistencial que es ahí le hemos puesto epidemiología, pero por el espacio, después la división de
vigilancia de la salud, que es donde tiene epidemiología y se encarga también de la parte de informática. El apoyo logístico, que es el servicio de alimentación, que actualmente también está siendo subarrendado porque no tenemos espacio para poner la cocina. Lavandería, que también eso se está ocupando otros establecimientos para que nos hagan la lavandería. Esterilización, servicios de mantenimiento, unidad informática, que ellos están repartidos también en todos los demás espacios físicos donde se encuentran personal del hospital, almacén, bodega y en el caso administrativo, archivo, que ahora pues ustedes saben que ya lo que se necesita son oficinas, básicamente son oficinas cubiculares, porque lo que se hace ya no es que se recuerdan expedientes. Sí tenemos expedientes recuerdados, pero es por un tema más legal, porque a veces quieren eso. Certificaciones médicas e incapacidades que se hace desde la oficina de atención al usuario, no se llama así, se me ha ido el nombre, pero ellos hacen el enlace con la OIR, que es propiamente la de MinSal, y en el caso de ortesis y prótesis, que se hace la compra en el momento en el que el paciente lo necesita, según la solicitud que haga el ortopeda. Ok, muy bien. Eso sería más o menos el mapa. Ok, una pregunta, doctor. ¿Ustedes Diga. están haciendo este estudio, este análisis, con base a cómo funciona normalmente el hospital o a cómo está funcionando en este momento? Sí, fíjese que lo hicimos a cómo funciona normalmente, porque todo lo que le acabo de mencionar, que era más una aclaratoria, Ujú. tiene la característica de que no podríamos definir concretamente, eh, ¿cómo le digo? No podríamos definir concretamente cómo va a funcionar, porque eso es algo a posterior. De hecho, Correcto. actualmente el hospital, al estar teniendo esta renovación, no podríamos decir el tamaño que va a tener, porque hay Claro. algunos cambios estructurales que van a generar diferentes costos y van a generar otros recursos, tanto humanos Así es. como de infraestructura y por lo tanto de mantenimiento y etcétera, que van a cambiar toda esta dinámica. Entonces lo hemos Ok, hecho como estaba incluso antes del desmembramiento, ok, digámoslo muy así, bien. Correcto. de ¿Y la por qué le hago migración. esta pregunta? Sé que lo tienen claro. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque justamente cuando ustedes en el informe coloquen el contexto de la institución, sí hay que hacer mención eso, de que a pesar de que en este momento sus servicios están distribuidos en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, el análisis de ustedes se está haciendo con base en la estructura original del hospital para poder tener un contexto adecuado. Entonces, eso es importante que lo dejen en esa parte, aunque el análisis lo hagan a como estaba anteriormente. Observaciones ¿Ok? acá para el equipo. Está bien cómo han separado los servicios, la emergencia, la consulta externa. Ahora, aquí 2, 4, 6, 8 nada más especialidades en consulta externa. Y usted en la explicación mencionó varias especialidades. Importante, en esto hay que ser lo más específicos posibles. Agreguen todas las especialidades que se tienen en consulta externa, porque si no, estamos dejando fuera centros de costos para este análisis. Esa sería mi Sí, observación. Bien, área de hospitalización estamos bien. Apoyo asistencial, lo mismo. Apoyo asistencial mencionó algunos que no están detallados acá. En administrativos también faltan. Aquí falta la dirección como uno de los servicios de apoyo administrativo principalmente claro. y otros que mencionó. Aquí es más bien que revisen cuáles les faltan, porque faltan varios, ¿bien? Para que ustedes Ujú. lo tomen en cuenta y tengan como el panorama completo y cualquier persona que vea el análisis de costo que ustedes hacen tenga un entendimiento más completo de la institución, de cómo está funcionando. Ahora, algo que Claro. usted mencionaba y que ya no es una observación relacionada a esto, sino más bien
es en cuanto a cómo se maneja. Usted dijo algo muy interesante, el hecho de que algunos de estos servicios, por ejemplo, se trasladaron al Hospital Saldaña. Si bien el Hospital Saldaña no cobra o el Hospital Rosales no le está pagando directamente, la atención de estos pacientes siempre sigue siendo costo del Hospital Rosales, porque del Sí, Hospital Rosales envían los medicamentos, envían insumos, el personal sí, incluso, o sea, personal de enfermería del Rosales es que está atendiendo a los pacientes en el Hospital Saldaña. Entonces, sigue siendo costo de acá. Eso es importante, como le digo, no es una observación a lo que han hecho, sino para que lo tengamos en cuenta todos. Siempre y cuando los costos sigan siendo asumidos por la institución, sigue siendo una estructura dentro de los centros de costos de este hospital, a pesar de que físicamente esté en otro lugar. Diferente, por ejemplo, el área que está en el Hospital Bautista, usted mencionó, creo que es hospitalización, sí, una área de hospitalización. Ahí sí, ya hay un cobro de arrendamiento por los espacios que se claro. utilizan, ¿verdad? Entonces, hay diferente manejo, pero sigue siendo una estructura de costos del Hospital Rosales. Entonces, como muy bien usted lo mencionó. Gracias, doctor. Igual en la clasificación, aquí es nuevamente separar estos o detallar, mejor dicho, estos que es consulta externa medicina interna, consulta externa cirugía general, porque para no confundir con las áreas de hospitalización o con las áreas quirúrgicas específicamente. Esos serían Claro. los comentarios para el equipo. Gracias, doctor. Ok. Gracias, gracias a usted. Bien, vamos con el siguiente, Claudia Ayala, Claudia Castillo, Astrid Moncada y Marcelo Ulloa. ¿Quién nos va a explicar? Buenas noches, buenas tardes a todos. Va a dar la vuelta. Voy a Adelante, doctor. explicar brevemente cómo está estructurado el Hospital Regional de San Miguel, que es donde hemos realizado nuestro trabajo. El Hospital de San Miguel del Seguro Social pues cuenta con un servicio de apoyo administrativo, que es donde está la dirección del centro con todas sus dependencias administrativas. Está también lo que es el archivo, que es el espacio donde se gestionan y custodian todos los documentos clínicos y administrativos. Esta área es fundamental para la organización y funcionamiento del hospital, aunque en el seguro de San Miguel, aunque ya en otros centros hospitalarios ya se está implementando el expediente electrónico. Nosotros hasta hace un año y medio quizás, se está implementando lo que es el expediente electrónico. Esta la catalogamos como un área administrativa. También está lo que es el servicio logístico, donde se encuentra lo que es el servicio de alimentación, que esta es una empresa que la institución ha contratado para poderle dar alimentación a los pacientes que están ingresados en nuestro centro. También está el área de esterilización y lavandería, que este lo catalogamos como un centro logístico. Además de esto, el hospital cuenta con máximas urgencias y emergencias. En las máximas urgencias es donde podemos atender algún paciente que ha tenido algún accidente o llega con un sangramiento de tubo digestivo. Y las emergencias, está también lo que es emergencia de bajos días, donde se dividen como una gripe, alguna diarrea, estas se van a esa área, que es el área de bajos días. Dentro del servicio de hospital, este es como lo catalogamos como final, como un proceso final. También dentro del hospital está lo que es el servicio de hospitalización, que este cuenta con ginecología obstétrica y oncológica, pacientes de medicina interna, hemodiálisis, están los quirófanos, están los pacientes de la UCI, de la UCIN, y está también el área de neonatología, que este es un servicio final que hemos catalogado. De lo que es la medicina general,
o servicios de consulta externa, el hospital cuenta casi con todas las especialidades. Medicina general, que es cuando en algunas se refieren a los pacientes a medicina general, y ellos son como, ya explicó algún compañero, como un filtro, que ellos los pueden referir a otras áreas. Dentro de la consulta externa, nosotros tenemos dentro del hospital, está cirugía general, ginecología y obstetricia y oncológica, medicina interna, psiquiatría, dermatología, medicina interna, trabajo social, urología, cardiología, gastroenterología, odontología general, oftalmología, otorrinolaringología, infectología y hematología. Todos estos son de consulta externa. Y como servicio de apoyo asistencial, siempre tenemos dentro de la institución lo que son rayos X, el servicio de farmacia que atiende tanto a los de emergencia como consulta externa, el laboratorio clínico que abarca para todo el hospital, emergencia, hospitalización, consulta externa, y también está lo que es diálisis peritoneal. Tenemos diálisis peritoneal y también últimamente se rehabilitó lo que es el área de quimioterapia, que estos los pacientes se llevan hasta el área de San Salvador, al Hospital de Oncología, para poder que se les brinde su servicio. Así es como nosotros hemos desarrollado el mapa de procesos del centro de costos del Hospital del Seguro Social. Ok, gracias, doctor. Aquí algunas preguntas. Medicina general, ¿ustedes lo tienen como hay un consultorio de medicina general? Sí, hay un espacio para el área de medicina general. Ok, muy bien. Eso era solamente para aclarar ese punto. Porque sí, en la mayoría de hospitales hay médicos generales, pero que en la mayoría de ellos también tienen funciones más de solo clasificación del paciente, el triage, pero no tienen un espacio físico como consultorio, entonces no es consulta externa. Por eso sí la pregunta. Y ahí, en general, ¿verdad? Cuando hagamos esta distribución de centros de costos, entendamos cuáles son las funciones de cada especialidad, y si hay consultorio, entonces es consulta externa, es un centro de costos como tal, pero si no hay consultorio y solamente tiene funciones auxiliares, entonces no se deja como un centro de costos separado. Pero en este caso usted menciona que lo hay, está bien. Ahora, importante acá varias cosas. Primero, están bien clasificados todos los servicios, muy bien, cuáles son final, de apoyo asistencial, de apoyo logístico, apoyo administrativo, pero el esquema no está desarrollado adecuadamente. Acordémonos que cuando se estructura un mapa de procesos, siempre debe de haber una entrada y una salida. Entonces, acá como ustedes lo han estructurado, yo no puedo identificar por dónde entra el paciente y por dónde sale. Bien, entonces hay que hacer una estructura similar a la que mostrábamos en los dos grupos anteriores, donde hay una entrada. Normalmente la entrada es por la emergencia y luego sigue la consulta externa, que son los puntos de entrada principal en toda institución sanitaria. Luego vamos con el resto de los servicios, que va administrativo, los de apoyo asistencial, apoyo logístico, pero debe tener esa estructura así más lineal para identificar adecuadamente dónde entra el paciente y dónde sale o dónde finaliza. Entonces, reestructuremos el esquema, como les menciono, están adecuadamente clasificados, pero elaboremos de nuevo el esquema. Y otro dato importante, siempre coloquemos la fuente de financiamiento. Hospital Regional de San Miguel, igual un financiamiento tripartito, Estado, patrono y trabajador. Entonces hay que dejarlo detallado ahí también. Eso serían las observaciones acá, colocar el financiamiento y estructurar nuevamente el esquema, la clasificación adecuada. ¿Estamos claros, equipo? Sí, estamos claros. Sí, Muy doctor. bien. Gracias. Ok, gracias. Continuamos. El grupo de Fátima Alvarado, Ruth
Paderio, Tania López, Jessica Guerrero y Roberto André. ¿Quién nos va a mostrar? Si quieres, voy a presentar yo. Adelante, doctor. Ok, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo uno y también estamos analizando el Hospital Rosales, así como el grupo 6. Siempre es grato que dentro del mismo grupo tenemos incluso perspectivas diferentes o incluso complementarias una de las otras. Y Así eso es. quizás es lo que hace más enriquecedor todavía esto, porque para mí el análisis que hizo el grupo 6 estuvo bastante completo y entonces vamos a ver cómo nos va también a nosotros, ¿verdad? Entonces, la idea, presentamos un análisis de la estructura de procesos y del Hospital Rosario, nos basamos más que todo en el material del estudio de lo que tenemos, ¿verdad? Basándonos incluso en la clase y en la literatura que nos dieron. El objetivo por Claro, cómo lo orientamos era para entender cómo el hospital organiza los servicios, su gestión financiera y la operativa eficiente. Y esto hay que recalcar que es el hecho de antes de toda la reestructuración que tenemos ahorita. Entonces no aplica como todos los servicios de apoyo que están contratados porque no sabemos si esto se va a mantener a lo largo del tiempo, que lógicamente nos dice que ya una vez esté finalizado todo, pues debería estar todo nuevamente centralizado y, y ni siquiera tener servicios de apoyo externos. Entonces, durante el mapa de procesos, vemos un diagrama que nos va a mostrar una visión clara más o menos de la estructura operativa que tenemos. O sea, en el centro de todo va a estar el Hospital Rosales y sus actividades se van a dividir en dos grandes áreas. La primera, en los servicios asistenciales directos, que van a ser los que van a interactuar directamente con el paciente, y aquí es donde vamos a encontrar la emergencia, la consulta externa, que va a abarcar múltiples especialidades como mencionó el doctor González, hasta 27 subespecialidades, especialidades en general, y el servicio de hospitalización, como la parte de cirugía, medicina interna, incluso colocados también servicios como de ortopedia. Y la segunda porción es donde tenemos los servicios de apoyo. Generalmente son los que están en soporte de la operación y van a estar agrupados lógicamente en un apoyo administrativo que va a incluir tanto la recepción, el archivo clínico, trabajo social, en otro caso sería la dirección, como mencionó también dentro de lo que mencionó el doctor Aguilar antes, el apoyo logístico que se va a encargar de más que todo de la parte de la lavandería, la alimentación y la esterilización, y un apoyo integral, que va a ser el soporte clínico con servicios vitales como la parte de imágenes, laboratorio clínico, la farmacia y los quirófanos. Y esto hay que tomar en cuenta que incluso también lo hemos puesto dentro del mismo mapa de procesos, que son servicios que muchas de las veces son servicios también contratados de manera externa. Entonces, este mapa nos permite ver que el hospital está organizado como un sistema interconectado, donde los servicios de apoyo son la base para que los servicios finales puedan operar, ¿sí? En la siguiente ok, página es donde ya ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se gestiona esto financieramente? Y aquí es donde entra la tabla de centros de costos. Entonces, esta tabla generalmente nos va a dar como una herramienta para una gestión medible de cada una de las cosas. No están todos los servicios, pero para poder comprender específicamente cada uno de los análisis que se van dando, basándonos incluso en el mapa que hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, primero vamos a nombrar el centro, por ejemplo, vamos a poner hospitalización de cirugía. En el segundo se le va a asignar una clasificación como tal, que va a ser la hospitalización de cirugía, y que va a ser un servicio final. Es decir, ya que va a atender directamente al paciente y en cambio, laboratorio clínico, como pueden ver acá, se va a clasificar como un apoyo asistencial. Esta distinción es clave para poder saber que ambas áreas generan tanto la atención principal y cuáles son las que soportan esta atención principal. Y tercero, es donde ya pusimos una parte más de cuál es el producto, el resultado lo medible de cada uno de estos tipos de clasificaciones. Entonces, por ejemplo, para la hospitalización pusimos que el producto son los egresos. Para la consulta de dermatología, por ejemplo, son las consultas realizadas. O la consulta de oftalmología también debería de ser las consultas realizadas. Y para farmacia van a ser que sus productos van a ser las recetas despachadas o los medicamentos despachados. Entonces, al definir un producto, el hospital puede calcular los costos unitarios, puede saber cuánto cuesta en promedio un egreso, una consulta, una receta, y esto es fundamental para el control de presupuestos y la toma de decisiones, en especial, por ejemplo, el periodo de transición en el que estamos ahorita en el hospital. Entonces, en resumen, bien, el muy Hospital bien. Rosales utiliza un módulo estructurado que es visible en su mapa de procesos, cuantificable dentro de la tabla de costos, y hay una clara atención de los servicios finales y de apoyo. La definición de productos medibles establece como una base sólida para una gestión eficiente, pero también permite una operación y también como ver cómo se puede medir y también controlar y optimizar, ¿verdad?
lo interesante de esto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a las observaciones. Nuevamente, la forma del esquema. Bien, siempre debemos, al ser un mapa de procesos, si bien es cierto, estamos identificando los centros de costos, debemos de saber dónde entra el paciente y dónde sale. Entonces, debemos de reestructurar el esquema. La clasificación está excelente, está muy bien elaborada, pero el esquema, ¿cuál es la entrada? Emergencias y consulta externa. Luego, todos los servicios de apoyo y salimos ya sea por los apoyo logístico o apoyo administrativo. Pero es importante que establezcamos el punto de entrada y el punto de salida del paciente. Hay que agregar también las fuentes de financiamiento, ¿bien? Del hospital. Eso es importante que lo agreguemos. Y una tercera corrección en el esquema es, no es servicio de apoyo integral, es servicio de apoyo asistencial. Bien, eso hay que mantener las clasificaciones, los nombres de las clasificaciones de forma correcta. Son final, apoyo administrativo, apoyo logístico, apoyo asistencial. Esas son las clasificaciones, entonces hay que hacer esa corrección. En cuanto a la tabla, muy bien estructurada, está bien clasificados, los productos están bien colocados. Nuevamente hay que colocar, bueno, si es consulta, si es hospitalización, ustedes lo colocaron acá en odontología especializada, es consulta o es procedimiento, eso también hay que identificarlo. Y acá es importante colocar todos los servicios. Ustedes los conocen, en la explicación me los mencionó, doctor, pero no están detallados acá. Entonces, si yo no conociera de esta institución, diría qué pequeño es, ¿verdad? Porque no me detallan todos los servicios. Entonces, siempre es importante que acá seamos lo más detallados y específicos posible. Entonces, eso, agregar todas las especialidades que corresponden, reestructurar la forma del esquema y cambiar el nombre de servicio de apoyo asistencial y colocar la fuente de financiamiento. Muy bien, ¿estamos claros, equipo? Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, ahora nos faltan dos más. Acá estamos. Alba García, Zoraida Pérez, Claudia Vázquez, María Lemos y Tania Coto. Nos presenta. Nos presenta el Hola, equipo, hola. por Sí, la favor. doctora Claudia García, pero ahorita creo que está encendiendo el audio, creo. Ok. Bueno, Hola, no hola. aparece. Ah, sí. Hola, no, yo lo siento, lo que pasa es que tuve problemas con mi internet. No hay ¿Qué tal? problema. Muy buenas Gracias. tardes. Muy buenas tardes en representación del grupo número 3. Nosotras estamos trabajando con la unidad médica del Seguro Social de Apopa. Como ya se comentó, su financiamiento es tripartidario por las cotizaciones, por el Estado y por el patrono. Nosotros Ujú. tenemos como las entradas clasificatorias, lo clasificamos, como ya se ha mencionado, la entrada ya sea por la emergencia o por la consulta externa. Más que todo emergencia, porque lastimosamente en la cultura de nuestro país muchas veces la persona se acerca a buscar una atención sanitaria ya en un sistema curativo, no preventivo. Sin embargo, hay bastantes también casos donde se acercan pacientes a la consulta externa para un chequeo general porque se quieren poner en control por su propia voluntad. En este caso, nosotros la unidad médica de Apopa la hemos dividido en tres grandes áreas. Todo lo que es la atención directa, que ahí tenemos la consulta externa, la atención ambulatoria y la atención en emergencia. La segunda parte, que es los servicios de apoyo, y la tercera parte, que es la gerencia de servicios administrativos. La parte más gruesa, más pesada, por decirlo así, es la atención directa, donde se le ve la atención, que es la parte de entrada al paciente. Como les decía, tenemos ahí las subdivisiones. En este caso, la emergencia, tenemos aún dividido en emergencia de adulto, que es todo paciente mayor de 12 años, y una emergencia pediátrica, que la ve el especialista desde recién nacido hasta
11 años, 364 días, ¿verdad? En este caso, en emergencia de adulto, Unidad Médica de Popa está compuesta más que todo, en su mayoría, por médicos generales. Sin embargo, hay un especialista que es un médico familiar que da apoyo. Adentro de la emergencia tenemos pequeñas subdivisiones, como en el caso de la máxima, la clasificación del triage, en pacientes que se catalogan como rojos, que van al área de la máxima, tenemos un área de pretratamiento en la cual se empiezan a cumplir las indicaciones, un área de observación, que es donde se mantienen a los pacientes vigilados, donde se va a determinar si el paciente puede ser atendido de forma ambulatoria o tiene que ser derivado a otro centro asistencial. Esto es con área de emergencia. Ahora, con área de consulta externa tenemos muchas divisiones. Salud mental, subdividido tanto en psicología, atendido por licenciados en psicología, o el área de psiquiatría, donde ya lo mira un especialista. En medicina general, el área de la consulta externa está dividido en consulta externa de medicina general, que puede ver los seguimientos de los pacientes, o el área de clínica metabólica, que estos están determinados por aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas dentro de una manera estable, que pueden llevar su control con un médico general encargado de esta clínica. Ahora bien, entre otras especialidades tenemos odontología, que esta a su vez tiene subdivisiones como es la higiene dental, maxilofacial, odontología general y endodoncia. Siempre en la consulta externa de pediatría, donde llevan el control del niño sano, donde se le ve la atención materno-infantil a los recién nacidos. El área del consultorio de ginecología, que está dividido en propiamente el área de ginecología, planificación familiar, colposcopía, perinatología, inclusive hasta una clínica de climaterio. En el área de consulta externa, con cirugía tenemos la consulta, que es de programación para prequirúrgicas, o un área de pequeña cirugía. En medicina interna, la consulta está dividido por pacientes que van para interconsultas, para preoperatorias, pacientes propiamente de la consulta, donde ya son unas enfermedades crónicas degenerativas que necesitan sí o sí la atención de un especialista, ya sea por una complicación, mal apego, resistencia, muchas diabetes mal controladas, de que necesitan la atención de un internista, inclusive la evaluación para ver si pasan con el subespecialista para derivarlo ya sea a un endocrinólogo, que en este caso tendría que ser a otro centro asistencial. De ahí, siempre en la consulta externa, dos otras áreas importantes es la nutrición, que se apoya para las comórbidos de muchas enfermedades, y el área de dermatología, que en este caso, como es bien sabido, lamentablemente el Seguro Social tiene una gran fuga de especialistas, y en el caso del Seguro Social se está implementando que las clínicas de dermatología las esté atendiendo un médico general o un médico familiar con un diplomado en dermatología, que ellos son los encargados de ver enfermedades propias de la piel y derivar, si es necesario, al poco, ¿cómo decirlo?, al poco personal y especializado que tenemos en el Seguro Social, que en este caso creo que solo está en la Ceiba, y hay un también dermatólogo con respecto a los servicios que tenemos, se complementan. En este caso sería un logístico y una gerencia de servicios asistenciales. Un logístico tenemos la lavandería, la esterilización, y en la gerencia de servicios asistenciales, las vacunas, las inyecciones, la fisioterapia, laboratorio clínico como farmacia, servicios de terapia respiratoria, departamento de enfermería, arsenal, curaciones, estación de enfermería, radiología, son todos los servicios indirectos que nos terminan de complementar la atención. Por último, y no menos importante, son la gerencia de servicios administrativos, donde tenemos propiamente la dirección, las jefaturas, todos los que se encargan de coordinar que todas las áreas funcionen correctamente. Y entre también los administración tenemos el archivo y el biométrico. Ok. Parece que se le congeló la imagen a la doctora. Muy bien, pero ya nos explicó el esquema. Bien, observaciones generales para el equipo.
Primero, colocar cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Las tres fuentes, eso debe de quedar detallado acá en el esquema. Segundo, acá, en este esquema me pierdo. Bien, por cómo lo han estructurado. Si bien es cierto, colocaron entradas y salidas, pero en todo ese flujo no entiendo cómo está, por dónde han sacado cada una de las ramas, ¿verdad? Cómo está la consulta externa, la atención ambulatoria y todo eso. Luego los servicios de apoyo, estas dos flechas que se ven acá, que salen de gerencia de servicios administrativos, no sé hacia dónde se dirigen o cuál es la relación que tiene con el resto de servicios. Pregunta, ¿está en organigrama de la institución así como gerencia de servicios asistenciales? ¿Así está en el organigrama? Revisen eso. De igual manera, gerencia de servicios administrativos. Vean cómo aparece en el organigrama el nombre de esto y si no es una gerencia, no existe una gerencia como tal, ustedes solo colocan servicios de apoyo asistenciales y abajo detallan cuáles son esos servicios. Los otros servicios de apoyo administrativo y abajo detallan cuáles son esos servicios. Porque si no existe orgánicamente la estructura de gerencia, no podemos colocarla nosotros acá. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Y nuevamente acá es, hagamos el esquema nuevamente. Están todos los servicios, están adecuadamente identificados, pero al ver el esquema no se comprende muy bien cómo está esa clasificación. Yo lo comprendí al momento en que lo explicaron, ¿verdad? Lo explicó muy bien la doctora, pero debemos de estructurarlo mejor para que cualquier persona que vea el esquema pueda entenderlo. Bien, entonces es la consulta externa, ¿verdad? Y ahí colocar todas las especialidades de consulta, los servicios de apoyo asistencial, logístico y administrativos. Bien, hay que tener cuidado con eso. Esta institución, esta unidad médica, ¿no tiene servicio de hospitalización? Pregunto al equipo. No. No, solo contamos con área de observación para cumplimiento de medicamento que dura más de 2 horas y la permanencia Ok. única del paciente hasta 72 horas después. Tienen que referir. Ok, perfecto. Está bien, entonces dejémoslo así como la unidad de emergencia, luego la consulta externa con sus especialidades y luego los servicios de apoyo según sus clasificaciones, pero hagamos nuevamente el esquema, un esquema que sea más fácil de entender y agreguemos la parte de las fuentes de financiamiento. Bien, por lo demás, la clasificación está bien identificada. ¿Estamos claros, equipo? Muy bien. Entonces vamos con el último que nos falta. Bien, Tatiana Asensio, Jorge Mármol, Guillermo Osorio, Rosa Ramos y José Hernández. ¿Quién nos presenta? Buenas tardes, maestro. Yo voy a presentar. Adelante, Jorge, doctor. sí, permítame. Bueno, buenas tardes, maestro, compañeros y compañeras. Eh, bueno, nosotros estamos trabajando en la unidad de salud intermedia de Cuisnahuat, en Sonsonate. Tratamos la manera de hacer un flujograma, un diagrama sencillo, ¿verdad? Para tratar de incorporar todas las áreas, pero que de cierta forma pues sea fácil de comprender precisamente para que cualquiera que lo vea, si es que en algún momento se cuelga en la unidad de salud, pues cualquier paciente también pueda entenderlo, ¿verdad? Eh, Tratamos de identificar desde que el paciente entra hasta que sale por todas las áreas, no está obligado a pasar a todas las áreas, pero sí se identifican también en cuáles pueden ser los lugares donde puede pasar el paciente desde que entra hasta que sale y otras áreas también que se encuentran en la unidad de salud. Tratamos la manera también de identificar los centros de costos, ¿verdad? En este esquema y cada área, pues, agruparla o clasificarla a un centro de costo, ¿verdad? El financiamiento, bueno, empezando, ¿verdad? El financiamiento es con fondos del presupuesto general, ¿verdad? El paciente desde que entra es captado por el área de triage,
¿verdad? Se hace la clasificación por riesgo y asignación del paciente. Este paciente, pueden haber dos tipos de pacientes, el paciente citado y el paciente sin cita, ¿verdad? Por consulta espontánea, por demanda espontánea. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente citado ya tiene una hora para llegar, ¿verdad? Y ellos saben, los pacientes que no son con cita, pues saben de que el paciente citado va a pasar antes, porque ya tiene una hora establecida para llegar, ¿verdad? Pero ambos pacientes o ambos tipos de pacientes pueden pasar por cualquiera de estas áreas. Primero, el área de preparación. Obligatoriamente tienen que pasar por el área de preparación, peso, talla, presión arterial y temperatura, ¿verdad? Posterior a eso, puede pasar al consultorio 1, al consultorio 2, al consultorio de TB, ¿verdad? Si es que lo amerita. Puede ir al área de IRA si es que lleva con alguna enfermedad respiratoria. Puede ir a odontología, a una consejería, pues y al final de la consulta, pues tiene que pasar a farmacia. Eso en ambos tipos de pacientes, el citado y el paciente sin cita. Tratamos la manera también de todas estas áreas, clasificarlas ya sea del centro de costo asistencial o el centro de costo final, ¿verdad? Avanzando un poquito en el esquema, tenemos el centro de costo administrativo, que sería la dirección, archivo, y bueno, la unidad de salud cuenta con área de estadística, ¿verdad? Entonces, Ok, lo clasificamos como administrativo también. Creo que eso no lo correcto. vimos en la clase anterior, o por lo menos yo no lo recuerdo, pero concluimos de que va en esta área, en administrativo. Es Eh, correcto. posterior- sí, gracias. Posteriormente, puede pasar por algún servicio de apoyo y lo clasificamos como asistencial o logístico. Los asistenciales, dentro de lo que tiene la unidad de salud, pues está laboratorio, vacunación, salud ambiental, curación o inyecciones, salud comunitaria, la farmacia también, ¿verdad? Dentro del asistencial y dentro del final, que habíamos dicho en la clase anterior que podría clasificarse en una de esas, en cualquiera de estas dos, depende de la visión que se le haya dado previamente. Puede Ok, ser también inhaloterapia y la rehidratación, ¿verdad? Pacientes que llegan muy bien. deshidratados, pues que tienen que esperar el plan A o plan B. Y dentro del el área logística tenemos también la solicitud de transporte. Importante, la unidad de salud no cuenta, no tiene una ambulancia. Sí tiene, pero está arruinada, ¿verdad? Entonces Ujú. prácticamente como que no tiene. Entonces lo que se hace es, se solicita con otra unidad de salud de la microred. Si la microred no cuenta con la ambulancia para poder apoyar, se solicita o se gestiona con el SEM, ¿verdad? Depende de Ok, la complejidad del paciente o el área donde tiene que ser trasladado, pues entonces se hace de esa forma, por eso lo pusimos como logístico. También el área de bien. esterilización y la lavandería, ¿verdad? Tratamos de hacer un paso a paso, ¿verdad? Para que sea un poquito digerible, poniendo un poquito las flechas también, ¿ve? Y hasta que el Ujú. paciente sale, ¿verdad? Entonces prácticamente sería eso. No hicimos el Ok, cuadro del final, ¿verdad? Porque creímos que aquí estaban ya clasificados, ujú. ¿verdad? De si era asistencial, administrativo o logístico, ¿verdad? Pero si es conveniente, pues, y si nos permite, pues podemos hacer la tabla, maestro. Claro, claro. Muy bien, gracias, doctor. Algunas observaciones. Primero, el esquema está bien elaborado, o sea, el mapa se entiende, eso está bien, cuáles son las entradas, cómo lo fueron clasificando, está muy bien elaborado ahí. Ahora hay algunas observaciones puntuales. Primero, ¿qué especialidades son las que atienden en esa unidad de salud? Pregunta. Eh, bueno, odontología Ujú. y medicina interna, pero no Ok. hay, no hay un, Ajá. un- un médico internista, sino que llega, tiene un Ujú. día asignado para llegar. Ya. Y normalmente es el médico general el que atiende. Exactamente, así Ajá, es. bueno, entonces, doctor, acá donde dice consultorio uno y 2, Sí, el consultorio en sí mismo no es un centro de costos, sino el servicio que se brinda ahí. Entonces tiene que ir consultorio de medicina general. Y aunque no tengan
un médico internista de planta ahí, pero sí se da ese servicio, eso constituye un centro de costos. Entonces, ahí en lugar de consultorio 1 y 2 se coloca consulta de medicina en general y consulta de medicina interna, que son las dos especialidades, además de las que tienen ahí. Ahora, la consejería. ¿Hay un espacio diferente? ¿Quién brinda esta consejería? ¿Cómo se desarrolla esto, doctor? Enfermería, maestro. Ajá, Sí, enfermería. Va, pero ahí importante, eso es parte de las funciones del personal de enfermería. No es un centro de costos diferente, sino que eso ok. es una de las funciones de enfermería. Bien, entonces hay que eliminar eso ahí. Y la farmacia no es un centro de costo final. La farmacia es asistencial. Ustedes muy bien lo colocaron, donde dice servicios de apoyo asistenciales, farmacia, pero hay que eliminarlo de los otros dos. Y sabemos que todo paciente va a pasar por la farmacia, o la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero por eso está en la clasificación separada como farmacia. Hay que eliminarlos de la primera parte. ¿Bien? Ok. Sí, es que Y, por eso pusimos asistencial pleca final, porque dentro de todos los pasos que el paciente debe de llevar, ¿verdad? Está ujú, la farmacia, o sea, hasta que sale. Por eso pusimos farmacia, en este caso sería final. Por eso pusimos pleca. correcto. Sí, pero si es conveniente, ponemos aparte la farmacia y lo ponemos como un centro de costo final. Sí, sí, Ah, doctor, o sea, correcto. Ustedes arriba colocaron entrada y salida. Entonces se ok, entiende que el paciente va a transitar así, no hacia abajo. Entonces exacto. pasa primero por los servicios, por las consultas y todo eso, luego administrativo y termina con los servicios de apoyo. Entonces no es necesario que lo agreguemos dos veces. En ese sentido, también, esto que colocan acá, asistencial, pleca final, no lo podemos colocar juntos. Bien, o sea, sabemos que operativamente están todos los servicios interrelacionados, pero esquemáticamente para poder identificarlos debemos de dejarlos separados. Entonces, al principio es final y pasar la farmacia o dejar la farmacia solo en apoyo asistencial. Ok, ¿De acuerdo? Muy bien. perfecto. Y sí, doctor, como parte de la actividad que se había descrito, es luego de hacer el esquema, tienen que hacer la tabla y en la tabla colocar los nombres y las clasificaciones. Eso es importante. Bien, no puede faltar ya que es parte de la evaluación también. Ok, Muy bien. gracias. Entonces, gracias. Ahí terminamos con la revisión de los esquemas. Como les decía al principio, el objetivo no es colocar malas calificaciones. Mi objetivo es que de verdad comprendamos cómo se tiene que estructurar para que sepamos cómo hacer un análisis de costo. Entonces, estas observaciones que les he hecho, por favor, realicen las correcciones. Yo voy a habilitar nuevamente el espacio de la tarea en el mismo de la semana anterior. Voy a extender el plazo. Lo vamos a dejar hasta el día de mañana, hasta domingo a medianoche. Voy a extender el plazo, así tienen este espacio para poder realizar esas correcciones. Bien, ya que para el martes debemos de entregar la tarea correspondiente a esta semana. Por favor, hagan las correcciones y hasta que lo envíen ya corregido, yo voy a hacer la evaluación directa y asignar una calificación. Muy bien. Roberto, adelante. Solo, no, de verdad muchas gracias y creo yo que las actividades precisamente son para poder también tener un análisis de qué tanto uno está comprendiendo o asimilando el curso y le agradezco los comentarios. Tal vez siguiendo esa misma línea, porque nosotros como grupo tratamos de hacerlo más enfocado con el ejercicio en general, basándonos en la presentación que usted nos, o la clase magistral que usted nos dio la semana anterior. Y le quería pedir de favor, tal vez si esta clase, independientemente del plazo lo cumplamos después, no la podría subir en la plataforma para nosotros tener como un abordaje y poder revisar todos los comentarios para poder seguir aprendiendo dentro de esta Ok. actividad. Si no es molestia. De, de acuerdo, doctor. No, claro que no. Voy a revisar también porque pues ya debería de estar habilitada, que tengan el acceso. De todas maneras, al finalizar la clase, yo voy a corroborar para garantizar que ustedes dispongan de la clase de forma oportuna. Gracias por el comentario, doctor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya a la clase de esta semana. Vamos a ir
corriendo un poco con esta actividad, pero de verdad me interesaba mucho más que pudiéramos revisar esto, ya que es parte del informe final. Esto lo tienen que agregar al informe final también. Bien, ¿me confirman? ¿Ya se observa mi pantalla? Ok. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es la aplicación de la economía de la salud, tanto en el sector público como... No hay nada, pañales sí hay. Toallitas. Toallitas no hay. ¿Por qué no han dado una toalla, una cosa de Por toallita? favor, tener cuidado con el micrófono. Gracias. Bien, la economía de la salud en el sector público. Ya hemos venido hablando, ¿sí? De la economía de la salud, ¿verdad? Y cómo se va haciendo ese enfoque. Vamos a ir resumiendo algunos detalles. Pues esto estudia la forma en que nosotros utilizamos logramos satisfacer las necesidades ilimitadas a partir de los recursos limitados con los que disponemos. Es decir, que la economía de la salud en realidad lo que analiza es la deficiencia o la escasez que hay de los recursos y cómo se puede hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos con los que disponemos. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la salud? ¿Qué es lo que produce el sector salud? Podemos clasificar los bienes tanto en bienes públicos, en bienes meritorios y en bienes privados. Vamos a hacer énfasis un poco en estos términos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Los bienes públicos son aquellos a los que tiene acceso toda la población, que todos pueden disponer de ellos y que el hecho de que una persona acceda a estos bienes o a estos servicios no implica que se limite el acceso a otras personas. Bien, eso es importante. Es decir, que los bienes públicos, nadie compite por acceder a estos bienes o servicios. Eso es importante. Y podríamos poner un ejemplo, ¿verdad? A pesar de ciertas deficiencias que pudiesen haber, pero uno de los bienes públicos podría ser el agua potable. O sea, debe ser un bien público. ¿Qué significa? Que no debería de competir la población por acceder al agua potable, que el hecho de que una persona acceda no limite el acceso a otra persona y es algo a lo que todos deberíamos de acceder porque el hecho de tener ese acceso de tener o no el acceso tiene repercusiones en la población en general. ¿Por qué? Y vamos a poner un ejemplo. En las áreas del país, que incluso todavía hay algunas áreas, algunos sectores en los que no tienen acceso al agua potable, ¿qué implica esto? Que en esa zona hay una mayor incidencia de infecciones o de enfermedades infecciosas porque no cuentan con todos los servicios sanitarios que se requieren a partir del agua potable. ¿Cómo repercute esto? O sea, hay una mayor población que se enferma, puede generarse ahí un brote de una enfermedad infecciosa y esto repercute también en la prestación de servicios de salud, porque hay una mayor demanda en la prestación de servicios de salud y, por lo tanto, ese bien o ese servicio, como es el agua potable, sí repercute en toda la población cuando hay una pequeña porción de ella que no tiene acceso. Bien, entonces eso es lo que implica que sea un bien o servicio público. ¿Cuáles son los bienes meritorios, bienes o servicios meritorios? Estos son aquellos que no todas las personas tienen acceso o no a todas las personas se les facilita el acceso y que por lo tanto en estos bienes debe de intervenir el Estado para proporcionarlos, para lograr acercar un poco más el acceso. Y algo un ejemplo muy claro es los servicios de salud en general. Porque si no hubiesen instituciones públicas, instituciones sanitarias públicas, la cantidad de personas que pudiera acceder a una atención médica sería bien limitada. Entonces, y eso es en todos los países, a raíz de esto y para garantizar que no haya una afectación de la nación completa es que se construyeron los sistemas de salud, al igual que en nuestro país. Por eso existe nuestro sistema de salud, porque esto permite que aquellas personas que no pueden acceder
a una atención sanitaria en el sector privado puedan tener esa atención en el sector público. Por eso es un bien meritorio, porque el Estado debe de intervenir para poder garantizar un acceso a toda la población. Y los bienes privados son aquellos a los cuales solamente accede aquella persona que puede pagar por estos servicios o bienes o que puede o que tiene las posibilidades de acceder a ellos económicamente. Aquí incluso vamos a poner el ejemplo de la atención médica también. Por ejemplo, en el sector público, en los hospitales, sí existe el servicio o la especialidad de cirugía plástica. Pero ¿cuál es el enfoque de la cirugía plástica en el sector público? Es más un tema reconstructivo, ¿verdad? Una persona con una deformación, una persona con un traumatismo severo que dejó grandes deformidades, es más el tema reconstructivo, un paciente quemado, por ejemplo. Sin embargo, en el sector privado, la cirugía plástica está enfocado más en lo estético, ¿verdad? En hacer diferentes procedimientos para mejorar la apariencia estética. Entonces, ahí la cirugía plástica o estética se vuelve un bien privado, que solamente puede acceder a aquella persona que tiene la posibilidad de pagar por este servicio. Y además, también implica que si una persona lo usa, limita el acceso a otra persona. Porque obviamente si una persona paga porque le realicen un procedimiento quirúrgico de cirugía estética, ese espacio el médico no puede realizar otro servicio. Entonces ahí se ve limitado el acceso a otra persona. Y así es como, o esto es lo que produce en el sector salud, desde los bienes públicos como el agua y que afecta a toda la población el no tener acceso, los bienes meritorios en los que tiene que intervenir el Estado y los bienes privados que solamente accede a aquella persona que los necesita o que puede pagar por ellos. Ahí se establece esta diferencia en los bienes. ¿Por qué es importante entender esto? Y aquí es donde vamos entrando en materia de cómo se aplica la economía de la salud en el sector público. Si bien es cierto, esta clasificación existe de acuerdo al acceso, a la posibilidad de acceso económico que tenga una persona, en el sector salud, en nuestro país, la salud es un derecho público, es un derecho de la población y el Estado es garante de esto. Entonces el Estado debe de cerciorarse o garantizar de que todas las personas tengan acceso a cualquier servicio de salud o servicios externos que influyan en la salud. Y en este sentido, lo que vemos es que en los países de Latinoamérica hay diferentes factores o hay diferentes particularidades en cada uno de los países en temas de salud pública. ¿Cuáles son esos retos? Sin embargo, uno de los principales es justamente mejorar el desempeño económico en tema de la salud. Es decir, que aquellos bienes que pueden ser privados o meritorios se vuelvan cada vez más hacia la parte que sea un bien público y que toda la población pueda tener acceso a esos servicios. Y ese es uno de los principales retos o el principal reto en tema de salud pública a nivel latinoamericano, porque cuando se hace una mayor inversión en tema de salud, esto implica que la salud de la población en general mejora y se vuelve una población más productiva. Entonces ahí entra, y algo que explicábamos en clases anteriores, ese círculo de interdependencia entre salud y economía. Si se invierte más en salud, va a mejorar la economía porque tenemos una población más productiva. Si tenemos una población más enferma, esto repercute porque hay menos ingresos en tema de impuestos al Estado y por lo tanto hay menos para invertir. Entonces, donde se debe iniciar es en la inversión del Estado en tema de salud para mejorar la calidad de vida de la población y esto en un lapso de mediano plazo, es decir, a 5 años, se podrán empezar a ver los resultados. ¿Por qué les menciono 5 años? Porque, de acuerdo con estudios, toda política pública de salud va a tener un efecto en la población en 5 años de una implementación continua. No son resultados inmediatos, ninguna política pública va a tener resultados en la población de forma inmediata. Puede tener
un resultado inmediato en una persona, es decir, habilito una consulta de una especialidad en un municipio del interior del país, por ejemplo, llega una consulta de cardiología porque hay muchos pacientes, ahí va a tener un efecto inmediato en la persona que recibe esa atención, pero el efecto en la población o en la salud pública se va a ver a largo plazo al tener una población con una menor incidencia o prevalencia de enfermedades cardiovasculares, por poner un ejemplo. Pero eso es algo importante que tengamos en cuenta. Las políticas públicas de salud no tienen un efecto inmediato en la población, sino en un mediano, largo plazo. ¿Cuáles son los principales mercados que existen en el sector salud? Y vamos a hablarlo así, en términos económicos se conoce como mercado. Mercado de los servicios, es decir, por ejemplo, una consulta médica, realizar un examen de laboratorio, un examen de radiología, eso es un servicio. Existe el mercado farmacéutico, que por mucho es el sector más rico a nivel mundial, el sector o el mercado farmacéutico. O sea, las empresas farmacéuticas son las más adineradas en comparación con cualquier otro sector, porque de alguna manera también van generando, ellos mismos van generando una demanda al crear nuevos medicamentos, sí, tienen mejores resultados, los costos incrementan, entonces este es el mercado en el sector salud mucho más millonario. El tema de los seguros es otro de los principales mercados que tiene más auge en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que todo se maneja prácticamente por seguros médicos, ¿verdad? Y países como el nuestro, que también en los últimos años ha ido en incremento la cantidad de personas que accede a los seguros privados. Y el tema de la tecnología también, cada cierto tiempo se va innovando en temas de tecnología. Y digo cada cierto tiempo porque hay algunos equipos tecnológicos que sí casi que a diario van creándose actualizaciones, pero hay algunos que tardan 1, 2 o 3 años en hacer una modificación. Entonces, ¿por qué hay un mercado de la tecnología? Y vamos a poner un ejemplo. Hace algunos años, 5 o 10 años quizá, al menos en nuestro país, todavía habían solamente los rayos X en los que se tenía que llevar a un cuarto oscuro, había que revelar la placa y después entregarla. Sin embargo, ahora ya vemos rayos X digitales, se toma la placa y en la computadora nos aparece. Entonces ya no hay que hacer todo ese otro proceso. Entonces la innovación en la tecnología también es uno de los principales mercados y que a las empresas que producen este tipo de tecnologías son las que incrementan sus ganancias y que representa también una inversión constante para los sistemas de salud o para las instituciones sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? La imposibilidad de satisfacer todos los deseos de la población plantea la necesidad de una priorización para poder asignar los recursos. Vean bien, acá se utiliza el término deseos de la población. Bien, porque una cosa es un deseo y otra cosa es una necesidad. Bien, un deseo podría ser el tema de una cirugía estética en una persona que no ha tenido ningún accidente, no le ha pasado nada, pero esa misma cirugía estética puede ser una necesidad en un paciente quemado, por ejemplo, en un paciente que tuvo un politraumatismo, tuvo desgarro o tuvo cualquier otra complicación médica. Entonces, un mismo servicio puede ser un deseo o puede ser una necesidad. Y ahí es importante que se hagan análisis más concretos para lograr satisfacer o priorizar las necesidades y no los deseos de la población. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que permite que la economía de la salud en realidad sea más bien un análisis de cómo satisfacer la escasez de los recursos hay dentro del sistema. Ahora bien, hablamos de un término de macroeconomía, que anteriormente lo habíamos mencionado también. La macroeconomía es lo que analiza justamente la economía del sector salud a nivel nacional, o sea, es todo el país. Ahí estamos hablando de una macroeconomía y esto lo que nos permite es tener conclusiones en relación a la situación de salud de la población en general para poder tomar decisiones
en tema de distribución presupuestaria, de distribución de los recursos para poder satisfacer necesidades de la población. Y ahí es cómo se hace a través del financiamiento público. Si el Estado tiene la capacidad como para satisfacer todas estas necesidades, la capacidad presupuestaria o de recursos para lograr atender la salud de toda la población. Y si no tiene esa capacidad, entonces se debe de hacer una priorización. ¿Qué sectores son los que están más afectados? ¿Qué departamentos del país son los que tienen mayor incidencia o prevalencia de determinadas enfermedades? ¿Qué especialidades son las más consultadas? ¿Qué medicamentos son los que más se requieren? ¿Qué tipo de estudios complementarios de imagenología o de laboratorio clínico son los que se solicitan con más frecuencia? Entonces es un tema de priorización. Y aquí, importante que tengamos en cuenta, no se trata de ver la economía de la salud de forma aislada de la parte médica, en la parte clínica, porque si no y por eso muchas instituciones, y hablo en general incluso del sector privado, no tienen un funcionamiento adecuado, porque normalmente son profesionales de la administración las que dirigen estas instituciones o las que hacen este tipo de análisis. Entonces está desligada la parte clínica de la parte financiera y eso no puede ser. Y por eso es importante que haya profesionales de la salud que tengan formación en estos temas, porque para nosotros es mucho más fácil o mucho más factible poder hacer una priorización de acuerdo a las necesidades de salud. Nosotros hacemos esa priorización y tomamos en cuenta esos análisis financieros o los recursos de los que disponemos. Aquí no se trata de que yo voy a decir como líder de un área o como gerente de una institución, vamos a asignar 2 millones a esta área, 500,000 a esta área, 100,000 a esta otra área, sino que lo que nosotros como gerentes de salud vamos a hacer es decir, esta área o esta especialidad necesita un mayor porcentaje de recursos en comparación con esta. Entonces, por ejemplo, esta área necesita un 25% del presupuesto y esta otra solo un 5%. Y entonces ya el área financiera se encarga de hacer la asignación presupuestaria, pero a partir de un análisis consciente desde la parte clínica que tome en cuenta qué áreas son las que requieren una mayor cantidad o menor cantidad de recursos de la institución. Y en este sentido, ¿en qué área se puede aplicar la economía de la salud? Y es algo que hemos venido viendo durante el desarrollo de estas clases. Determinantes y condicionantes de la salud. No es solamente la institución hospitalaria, la unidad de salud, la clínica, el laboratorio. No solamente ahí aplica la economía de la salud, sino también a factores externos que influyen directamente en la salud de la población. Y algo que les mencionaba, el acceso al agua potable. Eso repercute directamente en la salud de una población. La cercanía que haya de los servicios, ¿verdad? Incluso el transporte que pueda haber desde las zonas más lejanas para llegar a una institución sanitaria. Entonces, eso es importante. ¿Cómo podemos ver también esta aplicación de la economía? En la demanda de atención médica y en la oferta de servicios. Y es algo que hemos hablado anteriormente. Es ese equilibrio entre la demanda y oferta. Es decir, si a mí se me está demandando a mi institución o en la población que yo atiendo, hay una mayor demanda de la especialidad de ginecología y obstetricia, entonces yo tengo que tener una mayor oferta de esta especialidad. Si mi mayor demanda es el paciente pediátrico, tengo que incrementar mi oferta de servicios de pediatría. Entonces ahí es ir haciendo un análisis de esa volatilidad o esa variabilidad en la demanda y oferta de servicios. Hacer evaluaciones microeconómicas, es decir, de instituciones específicas, pero esto nos permite llegar a una planeación, regulación y supervisión de los servicios. ¿Por qué nos permite llevar hasta una supervisión? Si tenemos un análisis concreto de los servicios y de los recursos que disponemos, entonces planificamos de una mejor manera. Si planificamos, entonces incluso podemos regular aquellas áreas que están
consumiendo una mayor cantidad de recursos que en realidad no lo necesitan, porque están satisfaciendo deseos y no necesidades. Y llevamos a una supervisión, cómo están haciendo uso de los recursos que tienen disponibles. Bien, se asignó X cantidad de recursos, lo utilizamos en la prestación de servicios a la población o lo estamos utilizando en otros temas que no son prioritarios. Bien, sí, hay ciertas cosas como tener una infraestructura adecuada, tener sillas de espera adecuadas, pero si, por ejemplo, yo tengo sillas de espera que son de plástico, pero son cómodas y están en buen estado, porque voy a gastar una gran cantidad de dinero en comprar sillas que tengan colchoncito y que sean tipo butacas o algo más. Estoy poniendo un ejemplo bien básico, simple. Entonces, ¿cómo utilicé este recurso? Yo lo gasté o lo utilicé comprando sillas diferentes cuando en realidad lo que me faltaban son medicamentos y dejé sin medicamentos al paciente, pero está sentado cómodamente en la sala de espera. Ahí es el tema de priorizar, ahí es el tema de supervisar cómo estamos utilizando los recursos y saber a qué debemos destinar más, a qué debemos de reducir el consumo presupuestario. Porque en este sentido, tanto los pacientes como los proveedores deben de compartir metas universales. ¿Cuáles son estas metas comunes que se deben tener tanto con el proveedor como el consumidor del servicio? Es calidad de la atención. Yo como paciente voy a llegar a una institución y yo lo que voy a querer o lo que voy a esperar es que me brinden servicio de calidad, desde cómo me reciben en el hospital, las condiciones del lugar donde me van a atender, la empatía o la amabilidad del profesional que me atiende, de todos los profesionales de enfermería, de laboratorio, los médicos, todos. Eso es calidad de atención. Ese es mi meta o es mi sueño, es lo que yo espero como paciente. Entonces, del otro lado, como proveedor o como prestador de los servicios de salud, ese debe de ser mi enfoque, brindar servicios de calidad a la población, al paciente. Y esto siempre tomando en cuenta cuáles son los recursos con los que dispongo. Ahora bien, hay que saber que los recursos de los que dispongo no influyen en absolutamente todo el proceso de atención. Sí influye en la disponibilidad de medicamentos, en la disponibilidad de estudios complementarios, en la cantidad de profesionales de salud que estén atendiendo pacientes. Por supuesto que influye en eso, pero no va a influir en que un espacio de la consulta externa, por ejemplo, esté ordenado o que un espacio esté limpio. Bien, entonces ahí es donde también nosotros como gerentes o liderando diferentes áreas debemos de conocer en qué de verdad me interfiere directamente la disponibilidad de recursos y dónde no me interfiere directamente para la prestación de servicios. Ahora bien, aquí poner algunos ejemplos de esto es algo que se encuentra en los informes de labores, cuáles son los objetivos de salud en El Salvador. Este es de hace 2 años. Fortalecer la capacidad instalada de los hospitales e Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral a fin de ampliar y robustecer la oferta de servicios de salud y de rehabilitación. ¿Por qué puse este ejemplo? ¿Por qué puse este objetivo en particular? Porque si nos damos cuenta, ya hubo un análisis en el que se determinó que el ISRI no da abasto en realidad a la demanda que se tiene de sus servicios. Entonces se necesita fortalecer la capacidad instalada de esta institución, porque ya se hizo ese análisis, ya se identificó que no se puede atender, no se puede satisfacer la demanda, no hay una suficiente oferta de servicios en esta institución. Entonces el objetivo de salud en El Salvador es fortalecer esta área. Entonces ya ahí hay un análisis concreto, ya es bien específico. Sí, menciona la capacidad de los hospitales, pero es bien específico en el ISRI, porque es uno de los hospitales o de las instituciones con una mayor deficiencia en el sentido que no tiene la capacidad instalada suficiente para atender a la población. El otro de los objetivos, mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud a la población a través del fortalecimiento de la provisión de servicios de salud en todos los niveles de la red
la ampliación de capacidad instalada y la mejora en la eficiencia de la gestión de la red pública. Aquí están, por decirlo de alguna manera, los dos extremos en tema de planteamiento del objetivo. El primero es bien específico de una institución y el segundo ya lo está viendo más macro, es fortalecer toda la red, todos los servicios de salud a nivel nacional en todos los niveles. Entonces ahí vemos que hay objetivos más amplios, más generales y hay objetivos puntuales. O sea, que es algo, y podemos decirlo, algo hasta cierto punto de sentido común, que es que hay que mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud. Creo que eso es normal y todos lo sabemos, incluso la población en general que no son profesionales de salud saben que hay que mejorar el acceso y calidad. Bien, entonces es un objetivo más macro. Y el otro ya es bien específico. La población, ¿cómo puede saber que necesita fortalecer el ISRI? Si en realidad no es toda la población la que requiere de este tipo de servicios, es una población reducida aparentemente, pero que no se da abasto. Entonces, ya ese es un análisis más puntual derivado a partir de los profesionales de la salud. Aquí ejemplos de algunas metas en salud y lo vamos a relacionar con la clase anterior. Dice reducir la tasa de mortalidad neonatal. Bien, y que sin embargo es uno de los indicadores que como país se tiene mejores resultados. Reducir la tasa de mortalidad neonatal. Esa es la meta. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evaluar? A partir de un indicador. ¿Cuál es el indicador? Tasa de mortalidad neonatal. Entonces hay que ver el punto de partida, cuál es esa tasa de mortalidad neonatal el año anterior y cuál es el objetivo o la meta que nos planteamos para este año. Reducirlo, pero ¿cuánto lo vamos a reducir? Eso es importante tener en cuenta. Luego dice reducir la proporción del embarazo en adolescentes. Entonces ahí la meta es reducir ese indicador, el indicador, la proporción de embarazo en adolescentes. Y por eso les decía en la clase anterior, importante cómo planteemos los indicadores, que tengan una estructura correcta, que sean de fácil entendimiento, para que con eso podamos llegar al cumplimiento de estas metas. ¿Cuáles son los retos en el sector público? Y aquí vamos a ver dos en particular. Primero, los dos de en medio, ¿verdad? Ignorancia de los costos reales con los que opera la administración pública. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, hay presupuestos asignados y eso se conoce, el presupuesto que se asigna a las instituciones, pero lo que no se sabe, y muchas veces las administraciones de cada institución no conocen por completo cómo se utilizan esos recursos, cuáles son los costos reales. O sea, nosotros podemos saber, no se puede saber cuánto cuesta un medicamento, cuánto cuesta una jeringa, pero no se sabe cuánto cuesta una consulta médica. Y es lo que veníamos analizando anteriormente. ¿Cómo analizamos eso? Es ver todos los que participan, todos los recursos que tienen. Y la consulta no es solamente el salario que se le paga al médico, sino que ahí va todo lo que está relacionado con eso, cuánto se gasta en agua, en luz, en medicamentos, en servicios, en exámenes complementarios, en la limpieza, en los químicos para la limpieza. Todo eso se debe de hacer un análisis para saber cuánto cuesta en realidad una consulta. Entonces no tenemos un conocimiento concreto de cuánto nos están costando los servicios de salud y no hay incentivos para la eficiencia, que creo que en la primera o en la segunda clase uno de los colegas mencionaba que es eso, que ese análisis de costos que permitía saber las actividades que realiza cada profesional, permitirá también hacer un análisis más concreto de qué es lo que hace el profesional y eso va a permitir llevar a incentivos para mejorar la eficiencia en el personal o en la atención. Perdón, el financiamiento, aquí un ejemplo de cómo puede ver una distribución, financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, fondos GOES, siempre va a ser el mayor porcentaje, préstamos externos, también se incluyen esto, donaciones, recursos propios y fondos de actividades especiales. ¿A qué me refiero con fondos de actividades especiales? Por ejemplo, Sanidad Militar, que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, brinda servicios tanto a sus afiliados
pero también vende servicios médicos. Ahí se realizan estudios, se dan consultas, se hacen procedimientos. Entonces, esos son fondos también por actividades especiales, que es la venta de servicios en instituciones públicas o instituciones autónomas, semiautónomas. Aquí un ejemplo de cómo en 10 años, del 2010 al 2020, hubo una variación en el financiamiento de la salud, el gasto público en salud y el gasto privado en salud. ¿Cómo fue habiendo esos cambios del 2010? Que el gasto público era el 56%, es decir, lo que dependía del Estado. 2020 se llegó a un 65%, reduciendo obviamente el gasto privado, es decir, lo que paga la persona directamente por un servicio privado, por un seguro médico o similares, del 44% se redujo al 35%. Esto no es todavía, no alcanza todavía los estándares que la Organización Mundial de la Salud establece para decir que hay un acceso universal a la salud. Sin embargo, es algo que en ese periodo de tiempo se ve que sí hubo variaciones, pero todavía de verdad nos resta mucho para llegar a ese alcance. Ahora, rápidamente vamos a ver cómo se aplica en el sector privado la economía de la salud, y quizá ahí es más evidente. O sea, es qué inversión hacen las instituciones privadas y qué tipo de servicios ofertan a su población objetivo. Es decir, no podemos pensar que, por ejemplo, y vamos a mencionar nombres acá, que el Hospital de Diagnóstico de la Colonia Escalón tenga los mismos costos que incluso otro hospital de ellos mismos, el Hospital de Diagnóstico de la Colonia Médica, porque en realidad son hospitales que están enfocados a sectores poblacionales muy diferentes. El tipo de servicio es diferente, incluso los médicos especialistas, hay quienes no les gusta ni siquiera ir a atender a los pacientes al Hospital de Diagnóstico de la Colonia Médica. Eso es solo por ponerle un ejemplo, cómo en el sector privado se ve mucho más marcada esa diferenciación en la prestación de servicios de salud y los costos también. En uno de los dos hospitales es alrededor de un 15 al 20% más caro que el otro solamente por el sector en el que está. Entonces, en el sector privado es mucho más marcado este tema relacionado a la economía, además de que se ve mucho el tema de las aseguradoras, de los contratos de seguro, que incluso nuestra población todavía tenemos poco conocimiento acerca del funcionamiento o la utilidad de los seguros, porque se empiezan a utilizar para atenciones básicas de salud, cuando en realidad donde tiene un mayor beneficio es cuando hay atenciones por padecimientos graves. ¿Quién financia en el sector privado? Pues lo financia obviamente las empresas aseguradoras y siempre va del gasto de bolsillo y directamente cuando un paciente o un consumidor solicita un servicio en una institución privada. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Necesito que veamos algo importante, la economía circular, y esto solamente les voy a dar la introducción, ya que en esto consiste la actividad evaluada correspondiente a esta semana. Solamente vamos a definir qué es la economía circular. La economía circular implica una utilización y reutilización de los recursos. Y no hablo aquí de reciclaje, sino que los recursos que ya están desfasados para un área pueden ser perfectamente utilizables en otra área. Y en el sector salud, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Por ejemplo, si tenemos un hospital departamental que tenía 5 equipos de ultrasonografía, ¿bien? Y entonces se hizo una inversión y se compró, esos equipos los tuvieron 3 años, por ejemplo, y se compraron otros 5 equipos de ultrasonografía de mayor calidad, con mejores imágenes, con más funciones, con un software mucho mejor. Entonces, ya tenemos una nueva tecnología en este hospital departamental, pero ¿qué vamos a hacer con esos otros 5 equipos de ultrasonografía que teníamos? ¿Lo botamos, lo mandamos a bodega o qué hacemos? ¿Qué implica la economía circular en el sector salud? Que esas 5 ultrasonografías yo perfectamente las puedo utilizar en un centro de atención primaria, en una unidad de salud.
donde haya, por ejemplo, un especialista en ginecología y no tengo que mandarlo hasta el hospital, sino que dispongo de un equipo ahí porque los ultrasonidos que se realizan o que se pueden realizar a nivel de atención primaria son más básicos, no necesitamos la tecnología más amplia y nos permiten establecer un diagnóstico más oportuno. Eso es economía circular, es hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos conforme se va cambiando la tecnología, conforme se va mejorando, se van adquiriendo otras cosas. Entonces, todo lo que yo tengo en una institución de un mayor nivel, cuando yo cambio eso, si todavía son funcionales, yo perfectamente los puedo utilizar en una institución de menor nivel, porque eso me va a permitir incluso ir incrementando el portafolio de servicios de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Y esto incluso se puede hacer desde la construcción de las instituciones sanitarias, los insumos que se requieren, ¿verdad? Obviamente hay ciertas cosas que no se pueden utilizar de esa manera, pero el enfoque, y por eso les ponía ese ejemplo, el enfoque de la economía circular justamente es tener una reorientación productiva de los recursos con que se cuentan en las instituciones sanitarias. Aquello que ya no puedo utilizar en un lugar, o no es que ya no pueda, es que ya tengo algo mejor, entonces eso otro lo puedo destinar a otro servicio y continuamos utilizándolo porque la vida útil de ese equipo aún no ha finalizado. En eso consiste la economía circular. Ahora bien, y ya para finalizar la clase, ya nos pasamos unos minutos, ¿cuál es la actividad evaluada de esta semana? Es justamente hacer un ensayo acerca de la economía circular. Yo les coloqué ahí en la plataforma alguna bibliografía donde van a poder leer esto. Deben de hacer un ensayo argumentativo. En la plataforma les dejo detallados cuáles son los criterios a evaluar y es grupal también, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Es buscar otra información y tomar una postura respecto a la economía circular. ¿A qué me refiero con una postura? Poder decir, estoy de acuerdo o estoy en contra, incluso porque es válido, o simplemente creo que esto no podría aportar mucho. Cualquiera de las posturas es válida. Ahora, lo que tienen que hacer es argumentar por qué están asumiendo esa postura. Si yo digo esto es lo que más podría beneficiar el sistema de salud, tengo que poner argumentos válidos de eso, perdón. Pero si yo digo, no, esto no lo podemos aplicar en el sector salud en nuestro país todavía, ¿por qué no lo podemos aplicar? Argumentémoslo eso. Aquí lo que va a permitir evaluar esto es los argumentos que ustedes utilicen respecto a la postura que asumen en relación con la economía circular. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Ahí hay bibliografía, igual pueden buscar más bibliografía al respecto y colocar ejemplos como ustedes quieran desarrollarlo, siempre y cuando argumenten adecuadamente la postura que ustedes asuman respecto a este tema. ¿Alguna duda o comentario? No, Adelante, muchas doctor. gracias, doctor. Disculpen, yo sí tengo una duda rapidita. Sí, diga. Y orientado a lo que acaba de mencionar, ¿cómo saber de que algo o un bien ya llegó a su vida útil? Por ejemplo, o sea, en los establecimientos, en las unidades de salud, hay muchas cosas Ujú, que probablemente ya tienen su vida útil, ya topó, pero como todavía ujú, entre comillas funciona, se le ujú. sigue dando y dando, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Es lo que hay. Entonces, ¿cómo saber que algo pues ya llegó a su vida útil y pues de verdad ya no se puede seguir utilizando? Ok, eso doctor es desde que se compran los equipos, o sea, en las especificaciones técnicas de los equipos, ahí algunos colocan vida útil en cuanto a años de uso, otros lo colocan en, por ejemplo, en el caso de estudios de imágenes, por ejemplo, la cantidad de estudios que se realicen con ese equipo, la cantidad de pacientes que se atienden, en caso de laboratorio clínico, la cantidad de muestras procesadas. Entonces, eso uno lo puede saber de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante de los equipos. No es algo que nosotros podamos
conocer, ¿verdad? Sino que, o que sepamos solo con ver el equipo. No, eso es algo que viene desde eso. Lo que nosotros debemos de hacer es ver, decirle a quien esté responsable de eso, a ver, vamos a revisar las especificaciones técnicas de estos equipos. ¿Cuánto tiempo lleva? Si dice que su vida útil son 3 años y ya lo tenemos 6 años en uso, aunque aparentemente sea funcional, ya no lo es en realidad, porque ya los resultados no son confiables, porque ya justamente finalizó su vida útil. Pero va más relacionado a eso, doctor, a las especificaciones de los fabricantes. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta semana tenemos este ensayo que sería la actividad evaluada. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana, en la próxima clase? Vamos a presentar el informe final del trabajo de el módulo, es decir, el análisis de costos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a programar una sesión, esto es para los que puedan estar, vamos a programar una sesión para el día jueves, con el objetivo de que ustedes muestren lo que han hecho o expresen las dudas puntuales que tengan respecto al análisis de costos. Bien, esa actividad no es evaluada, no es para poner una calificación ahí, sino que es para que ustedes digan cuáles son las dudas que tienen y podamos solventar para estar claros para el día sábado. El día sábado, cada equipo va a exponer su análisis de costos de la institución en la que lo han realizado. Solamente expone 1 o 2 personas. Bien. Y el resto de integrantes del equipo son los que van a responder las preguntas. Así que ustedes ahí se van a distribuir. Quien expone no tiene que responder nada, sino que es el resto del equipo. Van a tener un tiempo de 15 minutos cada equipo para exponer. Vamos a medir el tiempo y si no han terminado en esos 15 minutos, lamentablemente vamos a tener que cortar para tener espacio para todos. Luego de esos 15 minutos habrá un espacio de 5 minutos para realizar preguntas y observaciones. Bien, ese día ustedes solamente van a exponer. Les voy a hacer observaciones y van a tener hasta el siguiente martes para poder enviar ya el informe y todo lo relacionado. Nuevamente, les digo, mi objetivo no es evaluar mal, mi objetivo es que comprendan cómo se desarrollan estos temas. Entonces, el sábado ustedes exponen, yo les hago observaciones, les hago correcciones y tendrán 3 días más para poder enviar el informe ya con todas las correcciones realizadas. Muy bien, entonces para el próximo sábado nos preparamos de esa manera, 15 minutos de exposición, exponen 1 o 2 de cada grupo y el resto van a responder preguntas. Ahí les hacemos las observaciones requeridas y tendrán 3 días más para entregar los informes. Muy bien. De todas maneras, voy a colocar ahí el espacio y yo les voy a comunicar cómo vamos a desarrollar esa actividad el día jueves. Vamos a hacerlo 1 hora nada más, será por la noche. Como les digo, no es obligatorio que estén todos, al menos un representante de cada grupo sería recomendable que esté para poder ir solventando las preguntas. Si no pueden estar, no es problema, pero probablemente hayan más dudas para el día sábado. Entonces, yo les voy a colocar ahí cómo vamos a desarrollarlo y si no, a través del coordinador del posgrado les estaré informando. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros? Muy bien, entonces muchas gracias por el tiempo, las disculpas, nos pasamos un poco más, pero era necesario revisar los flujos de proceso, los centros de costos, ¿verdad? Para que comprendiéramos. Muchas gracias a todos, buenas noches y feliz fin de semana.